Muy buenas a todos, somos Síncope y Rotten. Muy buenas. Y hoy venimos a hablar de una de las series que más lo ha petado últimamente en las plataformas, tanto para bien como para mal. No es otra que Midnight Mass, una serie que nos habéis pedido que hablemos de ella por activa y por pasiva, y que la verdad yo tenía bastantes ganas de ver, más que nada por el tema que tratan. Ha sido un poco más complicado convencer a Rotten de ver una serie sobre la religión o sobre el terror en la religión, pero al final lo hemos conseguido y la hemos visto entera. Te voy a decir que lo que me ha costado es porque es de Mike Flanagan. O sea, realmente que sea de religión, que vaya de cosas de estas, no me cuesta tanto como que sea del señor Mike Flanagan, el cual sí que es verdad. ¿Qué problema tienes con Mike Flanagan? Pues que el señor tiene... No, a ver, no niego que haya series o películas que él haya hecho que sean de terror. No es el caso de Midnight Mass, pero sí que reconozco que este señor algo de terror conoce, sobre todo siendo amigo de Stephen King. Pero tiene una forma de adaptar que no va conmigo, sinceramente, y así de fácil. Pero sí que es cierto, tengo que decir que me ha gustado Hush, me ha gustado Oculus y me gustó Bly Manor. Está claro que es de esos directores que o entras o no entras. Yo creo que sí que está claro que es de esas gente que tiene un sello propio y una forma de rodar o de hacer sus películas, ya sea por el guión o por la estética, que es bastante reconocible. Sí. Es algo que yo alabo bastante y por eso merece mis respetos en ese sentido, pero como cualquier otro director hay cosas suyas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero vamos a hablar un poco de esta serie, una miniserie de 8 capítulos que, como ya sabéis, duraba cada capítulo más o menos una hora, y no vamos a dirigir el vídeo... Más de una hora cada capítulo. Más de una hora, más o menos, eso es. Y no vamos a dirigir el vídeo tanto a hacer un análisis en profundidad de todos los simbolismos, no. de todo lo que nos ha querido decir Flanagan en esta serie, porque yo creo que ya se ha dicho todo. Vamos tarde en ese sentido y no vamos a profundizar demasiado, sino más bien compartiros un poco cuál ha sido nuestras impresiones y perspectiva de la serie, que creo un poco que es lo que demandabais. Yo tengo que decir que si bien tampoco vamos a hacer ninguna reflexión, como dices tú, o de qué ha tratado la serie, es porque desde mi perspectiva, y hablo por mí, creo que la serie directamente no te está explicando nada. O sea, es una serie que creo que tiene un vacío brutal, con un montón de discursos y sermones sacados de calendarios de autoayuda o de libros de autoayuda, que parece que sean muy profundos, pero que si analizas de uno en uno, no dicen absolutamente nada. A mí, algo que no estoy de acuerdo así de primeras contigo es que no creo que sean mensajes de autoayuda. Algo que tiene de bueno Flanagan en esta serie es que sí que se ha empapado mucho de la religión, o por lo menos de lo que cuenta la Biblia. Solamente hay que ver cómo está estructurada la serie por capítulos de la Biblia, bastante acordes lo que va pasando más o menos con lo que cuenta cada uno de esos episodios. Creo que sí que está centrada mucho en la religión, pero lejos de abordar un terror religioso, aborda más bien un drama, un dramón. Por decirlo así. Creo que quizás nuestra mayor pega con esta serie es que se han empeñado en venderla como terror cuando realmente no era terror. Entonces quizás eso ha llevado a la decepción, a la confusión o al pause directamente de mucha gente que se ha puesto a ver la serie porque no ha encontrado precisamente la forma en la que la vendían. Flanagan ya ha sido catalogado como el director de terror contemporáneo de la época, y creo que es un título que, bueno, lo mismo que dije con el de Hereditary, queda un poquito grande, un poquito alejado, y habrá que ver un poco más qué es lo que hace este hombre. Quiero aclarar un par de cosas, y es que cuando yo me refiero a mensajes de autoayuda, no me refiero literalmente a los mensajes de libros de autoayuda. Lo que me refiero es que son mensajes fáciles de digerir por la audiencia, que le van a hacer sentir ciertas emociones, ya sea por sentirse un poco más intelectual, ya sea sentirse más deprimido, ya sea abordar emociones fáciles que la gente tiene a flor de piel, o conversaciones que yo, para mi gusto, creo que son bastante simples, bastante sencillas, conversaciones que cualquier persona que haya hablado con un católico ha tenido o tendrá, o cualquier persona atea o católica ya se ha planteado. Por eso creo que es una serie que sí que es cierto que ha abordado el tema del catolicismo, entendiéndolo perfectamente, yo eso no lo discuto, pero creo que lo ha llevado a un extremo de fanatismo que no creo que sea tan fácil llevarlo a la vida real. Por eso creo que la serie no tiene ningún tipo de crítica, ni hacia la religión, ni en contra de ella. No creo que exista ese mensaje. Y en cuanto al tema de la muerte, que sé que también hay gente que habla de que esta serie aborda la muerte, tampoco creo que sea un tema que le venga muy al peso a la serie, sobre todo por la fantasía y sobre todo por lo difícil que es entender las situaciones tan concretas que viven las personas de este pueblo. Y por último, lo último que quiero decir es que si os ha gustado la serie, la lleváis tatuada en el ojete del culo, me parece maravilloso. No voy a criticar a nadie por gustarle esta serie, no voy a criticar a nadie por ser su serie favorita. A gustos colores, hay algo que hay que entender, y esto es mucha gente que nos va a funar, o nos va a cancelar, o nos va a decir cosas, es que el arte se tiene que entender también de forma objetiva y subjetiva. El arte depende también de la percepción de cada persona.
personas. Si cada serie que veis a vuestra conveniencia porque os ha gustado la queréis analizar solo a base técnica, entonces se pierde la esencia de lo que es el arte, que es la percepción de cada individuo hacia esa obra que te están presentando. Claro, es que al final la cuestión con esta serie es como cada uno lo hemos recibido, porque a mí me volvía muy loca muchas frases que leí antes de empezar a ver la serie, que era que esta serie básicamente le había cambiado la vida a esa gente de la que hablaba, ¿no? Que le había hecho reflexionar sobre cosas que quizás no se habían planteado tan en profundidad, y entiendo por dónde van, porque he hablado con mucha gente cercana y de confianza que le ha gustado mucho la serie y que repite estas palabras, y entiendo por dónde van, y de hecho estoy hasta bastante de acuerdo con lo que comentan y con las virtudes que alaban un poco, y la reflexión un poco existencialista, la reflexión que hay sobre la vida y la muerte, y sobre la gran pregunta que creo que es la base central de todo, de qué hay después de la muerte, qué pasa cuando morimos, ¿no? Esos discursos que nuestros dos protagonistas principales, vamos a decirlo así, nos repetían una y otra vez, sobre todo él, nuestro protagonista, que era más ateo y tenía unos discursos, para mi gusto, pues más fieles al pensamiento que tengo yo, pero el contrapunto que aportaba ella, y por supuesto el contrapunto que aportaba el fanatismo, la figura que representaba el fanatismo religioso hasta el más puro extremo, que era el personaje de Death, un personaje que sí que es verdad que es muy carismático, está muy bien desarrollado y se comprende y se odia desde el principio, pero que para mí ha sido un poco una copia de lo que ya nos presentaron en la película, en la serie, o incluso por supuesto en lo original, en la novela de Stephen King, La Niebla, ese personaje de la fanática religiosa que está en el supermercado, que cree que es el apocalipsis y que básicamente va convenciendo uno a uno de que la religión es la solución. Es un poco lo que representaba aquí. Siguiendo un poco con los personajes, las interpretaciones me han encantado, hay muchas cosas de esta serie que me han gustado. Para mí el mayor problema de todo ha sido el ritmo. A mí se me ha hecho muy aburrida, muy extremadamente lenta y sobre todo muy repetitiva, en el sentido de contarnos los dramas o la situación emocional y sentimental que tenían cada uno de los personajes en el momento de la serie, darnos el contexto de cada personaje para que entendamos por qué piensan, reaccionan o miran de determinada forma. Lo había entendido desde el tercer capítulo, no hacía falta, quizás para mi gusto, no hacía falta alargar tanto esas descripciones del interior de los personajes para llegar a comprender la serie. Ese ha sido para mí el foco central del problema, que se me ha hecho muy larga, muy lenta, muy pausada, para después concluirme con algo que más o menos ya preveía que es lo que iba a ocurrir o hacia dónde me iba a llevar la serie. No creo que sea una serie que critica a la religión, sino más bien una serie que critica el fanatismo en cualquier punto fanático que lo queráis llevar de la vida, en este caso era la religión, pues porque el contexto era así, era un pueblo muy devoto, muy bien descrito por cierto, pero que todos los monólogos, discursos, sermones, incluso la banda sonora totalmente eclesiástica a mí me ha saturado demasiado, y sin querer desconectaba, no era a propósito, no era porque dijera, joder, qué coñazo, ¿no? Más religión, más versículos, más cánticos, no, realmente quería meterme en la serie, pero no he podido. Tengo que reconocer que no me ha merecido la pena cosas que me han gustado del desenlace o la conclusión un poco final que te plantean los personajes, que es contradictoria un poco a lo que ellos pensaban o opinaban del principio, sobre todo por la forma de morir que tienen, pero no me ha merecido la pena tanto desarrollo para llegar a esa cúspide final o ese clímax final que para mí no ha existido. A ver, hay una cosa que queda clara, y esto lo han dicho el propio Flanagan y Stephen King, y es que Flanagan se inspira prácticamente todas sus obras en las obras de Stephen King, es su máximo referente. De Mike Flanagan. Es que un referente básico es Salem Slot, o sea, Salem Slot, tenemos Carrie, tenemos Misery, tenemos La Cúpula, tenemos La Niebla, tenemos Apocalipsis, o sea, podéis coger personajes de todas esas novelas, y no hablo de las series ni las adaptaciones cinematográficas, sino de las novelas, y encontraréis a los personajes que habéis visto en Midnight Mass, tanto el fanático religioso como la típica fanática, digamos, que está un poco ida de la olla, como el personaje que es ateo e intenta que las cosas no le han ido bien en la vida y se aferra un poco a la religión. El sheriff también es verdad que era muy característico de las novelas de Stephen King. No me parece mal que se cojan referencias de la literatura o de otra cosa, pero sí que es verdad que en la literatura a mí, por ejemplo, Stephen King me funciona, lo descriptivo que es, todo lo que se enrolla para contarte una chorrada que le dura 20 páginas, pero sí que es verdad que llevado a la gran pantalla, ese ritmo tan descriptivo no me ha calado. De hecho, ya os digo, me ha conseguido hacer todo lo contrario. Yo voy a decir ya lo que menos me ha gustado y lo que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado es muy sencillo, las interpretaciones. Creo que son actorazos todo lo que salen aquí, desde el primero hasta el último actor que ha salido en esta serie. Creo que tienen una carrera por delante muy apta. Son gente muy válida para el cine, son gente muy apta para la interpretación, y creo que
que les va a ir muy bien en la vida. El resto no me ha gustado nada. Creo que los efectos están hechos, los vuelos del pueblo son hechos que ves la maqueta, los efectos prácticamente todos son de noche, con la excusa de la misa de medianoche y con la excusa de los vampiros, pero es que los efectos están muy mal conseguidos. Las explosiones, el maquillaje de la madre del médico, de verdad, da mucha pena. Esa mujer desde el primer capítulo la ves y dices, es una chica joven maquillada mal. El cura, cuando lo ves de mayor que se mete en esa cueva, también parece un chico joven maquillado mal. Las expresiones de los personajes, ha habido un meme muy famoso que se ha hecho de esto de omitir introducción de Netflix, pues que añadan omitir monólogo. Y no hay problema porque un personaje tenga un monólogo. El problema de los monólogos de esta serie os lo voy a decir muy fácil. Cuando un personaje tiene un monólogo, además, a menos que sea en teatro, que esto es lo que ha parecido en esta serie, una obra de teatro, cuando tú tienes un monólogo, los personajes a tu alrededor deben introducirse en esa conversación para continuártela. Debe haber una complicidad entre personajes. Una conversación, básicamente. No hay conversación. Esta serie es, yo hago un monólogo y tú, a raíz de que sabes perfectamente en qué momento he terminado mi monólogo, aunque haya tenido silencios de 10 segundos, los cuales no me vas a interrumpir, sabes cuándo he acabado, voy a saltarte yo con mi propio monólogo al margen de todo lo que tú me hayas contado. Sí, por eso y eso me molesta a rabiar. Por eso igual resultaba un poquito artificial las conversaciones, pero yo más que quejarme de esa artificialidad, me quejo un poco más de lo repetitivo que se me ha hecho absolutamente todo para llegar a ese famoso capítulo 5 que me habían vendido, donde realmente empezaban a pasar cosas sueltas, y la novedad un poco, y lo que podemos asemejar, o la excusa para mencionar el terror, es esta figura del vampiro, que sí que es verdad que se sale mucho del mito del vampiro que todo el mundo conocemos, y que lo hacen un paralelismo con los ángeles de Dios de la Biblia, y me parece bien, porque creo que es un ser bastante siniestro, igual que todos los pasajes, o que muchos pasajes de la Biblia. Creo que el ángel es muy siniestro de la religión, y que es un buen paralelismo compararlo con los vampiros, pero tampoco me resulta una novedad esa distinción de los vampiros fuera del estereotipo cliché, porque ya lo he visto también, además, coincidiendo en esta temporada en AHS, donde también han sacado personajes vampiros que no son vampiros como los que hemos conocido hasta ahora, sino que más bien hacen referencia al talento, y que también lo enfocan un poquito al mundo real en el que vivimos. ¿Conocéis el dicho a buen entendedor pocas palabras bastan? Pues esto es lo que yo aplicaría a esta serie. Síncope ha comentado al principio que en 1 o 2 capítulos ya hemos podido conocer a los personajes únicos que vais a conocer en esta serie, porque yo le hice una pregunta cuando acabamos a Síncope el 7º capítulo y le dije, ¿qué has conocido del cura? ¿Qué has conocido del ayudante del cura? ¿Qué has conocido de la gente del pueblo? ¿Qué has conocido de Hassan? ¿Qué has conocido de su hijo? Además de ese monólogo concreto que te meten a cada momento para contarte su vida. No has conocido nada. Realmente lo que has conocido durante toda la serie, además de los dos protagonistas, que ellos sí que tienes un poquito más de profundidad en su vida, la cual también se repite hasta la saciedad, es que no llegas a profundizar en nadie. Conoces concretas cosas de cada uno, al margen de estarte una hora dedicándole un capítulo a esa persona. Es horrendo. ¿Cómo puedes explicarme tantas veces lo mismo como si el espectador no lo fuera a entender? Y eso es algo que me ha molestado mucho. Me da la sensación todo el rato que Mike Flanagan cree que no voy a entender su obra, que no lo voy a entender, así que me debe ir dejando como Hansel y Gretel panecillos de pan para que yo vaya siguiendo su camino y vaya comprendiendo poco a poco todo lo que me va a explicar. Discúlpame, señor Flanagan, desde el primer capítulo te explicaste muy bien. Creo que se pueden hacer las cosas más concretas. Por favor. No creo que lo haya hecho tampoco con la intención de que para que la gente lo entienda. Yo creo que lo ha hecho con la intención de profundizar excesivamente para nuestro gusto, y profundizar demasiado en cómo es el momento emocional de cada personaje. Para mí también se ha insistido demasiado con unos, porque con otros prácticamente no he conocido gran cosa. Es como Nada. Que ha habido unos 4 o 5 protagonistas claros que son de más peso emocional, ha habido, y más hemos llegado a conocer, pero el resto sí que es verdad que se quedan un poco ahí, simplemente para regalarnos después esa escena maravillosa, que a mí también me gustó mucho, donde se toman todos la bebida para morir, y que se cumpla un poco la profecía que ese ángel ha venido a contarles, y que el pueblo empiece a resucitar y a tener esos milagros. Esa escena es guay, es impactante, no digo que no, pero la hemos visto 25.000 veces, y encima en la vida real, quiero decir, con sucesos reales, cualquiera que podáis relacionar con sectas, el más famoso, que creo que es el que más se ha comentado, así que también tiene mucha relación la serie con respecto a las sectas, una vez más por ese fanatismo que invade y que está presente durante toda la miniserie. Esto es curioso, ¿eh? Esto no estoy acusando a nadie de copiar a nadie, es curioso, que es que American Horror Story, esta 10ª temporada, el último capítulo de la temporada, tiene un final
final tremendamente similar a este capítulo de Flanagan. ¿Cuál? Coño, el capítulo de HS, de que se toman todos y acaba habiendo esa orgía de sangre en una sola habitación y en todo un pueblo, como acaba HS. Dos últimas cosas que quiero comentar es que odié absolutamente y estuve a punto de quitar la serie a raíz del capítulo 2 o 3, el capítulo en la que matan a Pike, al perro, porque no puede ser que una serie que está introduciéndose, una serie que de momento, si quieres introducirme el terror y va a ser atmosférica, todo lo que tú quieras, no puedes introducirme después de tanto drama, un drama tan fuerte con un personaje como es el perro Pike. Sabes que el sentimentalismo de las personas hacia los animales en pantalla va a ser siempre muy fuerte, es un recurso totalmente fácil para hacer llorar o para hacer sentir mal a las personas, pero se suele utilizar en un contexto en el que ya hemos vivido otras situaciones, ya sea terror, ya sea acción o ya sea alguna comedia, ya sea alguna cosa, pero no puede ser una serie que va de drama en drama a llevarme a un dramón tan fuerte al principio de la serie, porque haces que el espectador no sepa ni comprenda qué coño está viendo aquí, sobre todo una serie que tanto la producción, la dirección, Netflix y todas las críticas que se vieron antes de estrenarse decían que era terror, absolutamente terror, cosa que es mentira. Y bueno, y en cuanto al final de la serie, el último capítulo, la última escena, ya, bueno, se veía venir, pero tampoco me disgustaba. La verdad que podrían haberlo acabado mucho peor, pero al menos han decidido acabarlo de forma que es imposible que haya una segunda temporada. Y nada, yo para terminar, lo único que quiero decir que para mí esta serie ha supuesto algo que en mi cabeza me he imaginado. Es como si hubieran hecho Primer durante 8 horas, que hubiese durado esa película 8 horas, quiero decir, si hubiese resultado demasiado metida en la temática, demasiado quizá repetitiva, demasiado inaccesible para algunos, pero no porque no se entienda, sino porque sea demasiado insistente y exagerada en determinados conceptos, en determinados temas que creo que pueden quedar muy claros si los abordas de una forma un poco más concreta. Para mí ha sido demasiado extensa a propósito, y para mí eso desde luego ha sido un defecto absoluto. Más que hacerme reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que hay después, los monólogos y los sermones que nos hacían tanto el cura como nuestros personajes, me ha hecho conseguir todo lo contrario. Para mí eso ha sido la mayor dificultad para poder terminar esta serie. También un par de curiosidades que os quiero dejar por aquí, y es que Flanagan ya llevaba con este proyecto bastante tiempo, porque creo que tú y yo no nos fijamos, o por lo menos no pasó advertido en ese momento, es que en películas como Juego de Geralt y en Hush sí que las protagonistas salen con un libro que pone Midnight Mass, o sea que ahí ya tenía bastante claro las 512 almas, el proyecto que quería tener entre manos y cómo quería un poco promocionarlo, y que actualmente ya está preparando la siguiente serie, que esta vez va a estar basada en cuentos o en relatos cortos de Edgar Allan Poe. Y ya un poco para que participéis vosotros, dejarnos en la caja de comentarios cuál ha sido vuestra perspectiva, opinión de la serie, si opináis como nosotros, si no, cualquier cosa, siempre que esté dicha con respeto, sabéis que la leéis y que interaccionamos encantados enseguida, y dejarnos si queréis alguna recomendación también de películas o de series que para vosotros hayan supuesto un cambio en vuestra vida o que os hayan hecho reflexionar sobre la temática que hoy mismo nos atañe, la muerte, la vida que hay después de la muerte o incluso la religión. Nosotros tenemos unas cuantas, todas ellas reseñadas en el canal, que si no las habéis visto, de verdad os recomiendo fervientemente para ver qué os suponen y qué os hacen en vuestro interior emocionalmente. Una de ellas es Mercy, una de mis películas favoritas, que está en Netflix. No trata del todo la religión, pero sí se aborda muy bien de una perspectiva un tanto compleja el sentido de la muerte y de la eutanasia. Una un poquito complicada de ver porque es bastante deprimente, que se llama El Proyecto Lázaro. Esta peli, antes de que siga, yo os digo, dan ganas de pegarse un tiro y de no pegarse un tiro. Es una peli que consigue que quieras suicidarte y que no quieras suicidarte a la vez. Y que quieras vivir. Sí, y sí que es verdad que esta peli también tiene bastante densidad en los diálogos, en el guión, es bastante pausada, es un ritmo lento, pero es una película, dura 1:30, 2, no se alarga durante 8 horas, que es lo que, volvemos a insistir, ha sido la pega mayor de esta serie. Y ya que has comentado Primer, al amigo Shane Carruth en 2018 Síncope lo catalogó como la mejor película del año, Death Center, una película que también tratará la muerte desde una perspectiva que creo que jamás hemos visto en el cine, una película que sí que catalogamos directamente como lo que podríamos llamar terror psicológico. Si tanto os gusta el término, esa película creo que os va a encantar. Y por supuesto, en alrededor al tema del fanatismo y de cómo se hace la manipulación colectiva y demás, cualquier película de sectas siempre me viene a la cabeza como sí, la real, la mejor de todas, de Sacrament, que también la tenemos en el canal, y si queréis podéis echarle un vistazo al vídeo a ver si os apetece verla. ¿Algo más, Roten? Nada más, Síncope, nada más. Pues nada, hasta aquí, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por inaugurar conmigo este canal secundario y nos vemos en la siguiente. Adeu. No te he dicho a ti gracias. Ya, a mí nunca me dan las gracias.